7 de la mañana, 31 minutos. El Ministerio de Salud informó que el paciente extranjero con COVID-19 se encuentra en una casa de salud aquí en Quito. Con este, Ecuador suma 15 casos diagnosticados positivos con el nuevo coronavirus. En un reciente comunicado emitido este lunes, el Ministerio de Salud anunció que el ciudadano de nacionalidad extranjera diagnosticado con COVID-19 es atendido en una casa de salud de Quito, luego de ser trasladado la madrugada de este lunes desde un hospital de Sucumbíos. El turista estaba de visita en la provincia amazónica cuando presentó los síntomas y luego fue atendido en un establecimiento de salud local. Ante su cuadro clínico se procedió a realizar la prueba para COVID-19 que dio positivo el pasado 6 de marzo. Mientras a las 14 personas, 12 de ellas turistas extranjeros, que entraron al cerco epidemiológico por este caso, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI les practicó la prueba y los resultados fueron negativos para COVID-19. Luego de este proceso sanitario, los visitantes regresaron a su país de origen sin ninguna novedad. Con este son 15 casos de COVID-19 en Ecuador, 3 ingresados en diferentes casas de salud y con pronóstico reservado. Los otros 12 continúan con sintomatología leve y guardan aislamiento domiciliario. Las personas que permanecían en el buque de guerra Chimborazo en la base naval sur de Guayaquil ya fueron dados de alta y se encuentran en sus hogares. Mientras tanto, para reforzar las medidas de seguridad, a partir del 10 de marzo, quienes arriben desde el exterior al país deberán llenar el formulario de declaración de salud del viajero. Será de manera obligatoria el control de la declaración de los pasajeros que ingresen desde las ciudades, desde los países de México, Brasil y España. Es obviamente de los países que anteriormente estaban nombrados, que son la China, Italia, Irán. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 7 de la mañana, 34 minutos. Sergio Mera, coordinador zonal 9 del Ministerio de Salud Pública, nos acompaña esta mañana para conversar sobre la situación de los nuevos casos confirmados de COVID-19 en el país y el fortalecimiento de acciones de protección. Buenos días, Sergio. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cuántos casos mismo ya hasta el momento? Al momento, como lo hemos mencionado y lo ha mencionado por parte del Boletín de Prensa, el Ministerio son 15 pacientes confirmados, de los cuales se encuentran en estado crítico 2 personas, y aparte de esto, una hospitalizada pero con sintomatología leve. Básicamente tenemos ya los 15 casos confirmados. De estos 12 que están en cuarentena, o sea, en seguimiento, pero sin sintomatología mayor. Las personas que están hospitalizadas son, bueno, el primer caso, el caso de la señora que vino de España, el segundo caso del ciudadano extranjero que estuvo cumpliendo actividades turísticas en una provincia amazónica y que luego fue trasladado acá a la ciudad de Quito, y el otro caso que tiene que ver en relación con el círculo familiar del caso 0. Que es cercano a la señora, Así es, básicamente esta persona cumplía una cuarentena, pero como sabemos por datos epidemiológicos y como característica de este virus, al cumplir un cierto tiempo presentó un poco de sintomatología un poco mayor, por decirlo así, desmejorando un poco el cuadro clínico, por eso tuvo que ser hospitalizada para un mayor seguimiento y control. ¿Cómo marcha este tema del control del cerco epidemiológico de la primera persona confirmada con coronavirus? Ya, actualmente nos encontramos ya con un rango de 135 personas, las cuales están dentro del, por decirlo así, dentro del círculo epidemiológico del caso 0. ¿No? Todas estas personas cumplen una cuarentena, la cual es de 14 a 15 días, más los exámenes que se les pueden realizar o se les realizan para poder efectivamente tener si es positivo o no es positivo. De estos 135 casos, tenemos apenas, como ya lo habíamos mencionado, 15 casos positivos, incluyendo el caso 0 y el caso del extranjero. Este cerco epidemiológico, para que la ciudadanía tenga claro, son personas que tuvieron algún tipo de contacto con la señora. Con la señora o con en este caso también la persona extranjera que ingresó al país con sintomatología, pero automedicada, lo cual interfirió un poco y evitó un poco el poder haberlo captado a tiempo. Hay dos cercos epidemiológicos entonces. Uno relacionado directamente al primer caso y otro al ciudadano extranjero que cumplía aquí actividades turísticas. E incluso del segundo caso tuvimos el seguimiento a 14 personas, de las cuales 12 eran extranjeras,
se les realizó en la cuarentena los exámenes correspondientes dando negativo. Ajá. Con esto se les emitió un certificado indicando que no eran portador del virus y que obviamente por seguridad se recomienda, ¿no?, en este caso, retornar a su país de origen, como así fue. Ellos ya han regresado entonces, han los 12 regresado, ciudadanos extranjeros que estaban vinculados al ciudadano. Al ciudadano, sí, en este caso, el caso 1 o caso 2 sería. Claro, exactamente. Hay muchas personas, sobre todo, que cuestionan esta falta de información puntual sobre los casos contagiados, en qué lugar se contagiaron, la identidad, etcétera. ¿Por qué es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que las autoridades deben mantener una reserva sobre la identidad y la confidencialidad de la información frente a esos casos? Así es. El Ministerio de Salud Pública ha venido trabajando de una manera transparente y comunicándolo en este caso por la máxima autoridad, que es nuestra señora ministra, mediante boletín de prensa, todos los casos confirmados, ¿no? Sí es real que hay información que no podemos suministrar por justamente el respeto por la parte de integridad y la parte de la confidencialidad del paciente. A esto nos referimos a ubicaciones, a traslados, a nombres, datos que son importantes y que sobre todo marcan un grado de respeto hacia la persona y así evitar un poco la parte del morbo que hemos tenido últimamente. Que ya se ha registrado, que se ha registrado y que es la mala información y sobre todo el hecho de hacer daño también a estas personas. Y es parte de un protocolo de seguridad también. Así es, que se lo sigue a nivel internacional, que son bases también y protocolo, en este caso, de la Organización Mundial de la Salud. Claro, porque muchos dirán, aquí en Ecuador no se dice sobre la identidad, no se habla sobre la identidad de los contagiados, del lugar donde se contagiaron o donde estaban, etcétera, cuando eso ocurre también en otros países. Así es. Lo ideal acá es evitar justamente la represión, el bullying, el respeto a la persona, a la familia. Entonces, como Ministerio de Salud Pública venimos trabajando arduamente en mantener la reserva de la información confidencial, en este caso, de todos los pacientes. Sí hablamos de un cerco, hablamos de números, estadísticas y sobre todo cuando ya hay un caso confirmado se lo comunica mediante el boletín. Y aquí es importante recalcar también la corresponsabilidad ciudadana, informarse por los canales oficiales. Mantener la norma de higiene, que es algo que hemos venido repitiendo durante todos estos meses, para evitar así una proliferación y también evitar el caos, la falsa información, el temor infundado por un virus que sí es verdad, que tiene una muy alta capacidad de replegarse o de dispersarse, pero que si mantenemos la norma de higiene y, como sabemos, en el Ecuador aún no tenemos un virus circulante, no tenemos por qué tener miedo. Sergio, ¿cuánto les ha afectado a ustedes como autoridades en el ámbito de la salud tener que enfrentar esta avalancha de información falsa, de rumores, de cadenas malintencionadas en algunos casos, que finalmente desinforman acerca del tema del coronavirus? Obviamente tiene una afectación en parte de Estado, en la parte de salud, pero el equipo médico profesional que viene trabajando por parte del Ministerio creo que lo ha venido haciendo bien y viene preparado. Básicamente nosotros tratamos de llegar a la ciudadanía por medios oficiales, comunicados, ruedas de prensa y así poder transmitir, en este caso, las normas de higiene o las medidas preventivas para poder evitar una proliferación. Y como insistimos, básicamente tenemos que ir a los canales oficiales, informarnos por los medios oficiales. Hay comunicados permanentes por parte del Ministerio de Salud. A las 11 de la mañana he visto que por lo general se publica un boletín, un nuevo boletín también a las 6 de la tarde. Hay ruedas de prensa periódicas que tratan de poner en contexto y la situación del coronavirus en el país. Es decir, sí hay un proceso de acercamiento y de información a la ciudadanía. Así es. Aparte de los boletines, tenemos vocerías. En este caso, nuestra señora ministra delega a las autoridades zonales de salud, a viceministros, secretarios, a darle información sobre el caso o sobre en este tema de la epidemia que se presenta a nivel mundial. Es importante recalcar que la parte confidencial se la debe de mantener. Debemos de evitar proliferar falsos rumores, falsa información, fotografías y hacerle daño a la institución y sobre todo a la misma ciudadanía. Claro, este es un compromiso de todos, finalmente, ¿no? Un compromiso de todos. Claro, lógicamente, no solamente esperemos de las autoridades acciones y decisiones, sino también comprometámonos y asumamos una responsabilidad nosotros, todos como ciudadanos, como medios de comunicación y, en fin, todos los actores sociales frente a un tema que, si bien no es de temor,
pero sí hay que tenerlo en cuenta, Así ¿cierto? Es, como lo hemos dicho y se lo he venido hablando a nivel mundial por parte de la organización, es un virus caracterizado por tener una fácil replicación, pero tiene una tasa de mortalidad y letalidad mucho menor a virus ya conocidos como el SARS, el MERS, la misma pandemia que tuvimos del H1N1. Como sabemos, este virus básicamente afecta a aquellas personas de una edad avanzada y con múltiples comorbilidades, o en todo caso a personas también que no sean de edad avanzada, que se hayan automedicado o no hayan tenido el control debido. Muy bien, muchas gracias Sergio por la información. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos a Sergio Mera, coordinador zonal 9 del Ministerio de Salud Pública, por ofrecernos información actualizada sobre los casos de personas contagiadas con coronavirus presentes en nuestro país y también recomendaciones para que la ciudadanía, de forma general, se mantenga informada adecuadamente a través de las fuentes oficiales frente a este tema de interés mundial. 7 de la mañana, 42 minutos. Vamos a nueva pausa. Regresamos en breve con más información. Sigan con nosotros.